Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es psoriasis, ¿sí? Acá les puse la psoriasis, la definición, ¿no? O sea, acuérdense que la psoriasis, en la clase anterior hablamos de lo que son las enfermedades autoinmunes. Vamos a nombrar o vamos a estudiar, ¿sí? En este curso, las principales que nosotros podemos llegar a ver en el gabinete o cuando nos la deriva un médico, ¿sí? Son las que nosotros podemos tratar. Hay otros tipos de enfermedades inmunes que lamentablemente solamente se ven en el hospital y no tienen, vamos a decir, por mucho tiempo lo que es un tratamiento cosmetológico, ¿sí? Definición de psoriasis, ahí le puse, es una enfermedad crónica de la piel que evoluciona en forma de brotes y se caracteriza por la aparición de manchas rojas con escamas de color blanquecino que se localizan sobre todo en el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, provocando un cierto quemor, ¿sí? Un cierto picor y mejora con la exposición al sol. Comprobado científicamente, la gente que tiene psoriasis en verano generalmente no tiene, o sea, se produce una remisión, ¿sí? O tiene muy poquito. O sea, la psoriasis es una enfermedad, vamos a decir, inflamatoria crónica, en la que las células de la piel, de las zonas afectadas llamadas queratinocitos, vamos a decir, reproducen mucho más rápido que las de una persona sin psoriasis. Y se acumulan formando unas placas enrojecidas, engrosadas, escamosas en la piel. Y la psoriasis no es una enfermedad restringida solamente en la piel, ¿sí? O sea, sino es un trastorno, vamos a decir, inflamatorio sistémico, ¿sí? Además, muchas comorbilidades están asociadas en lo que es la psoriasis. Por ejemplo, o sea, la psoriasis trae aparejado lo que es, vamos a decir, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad del hígado graso, no alcohólico, enfermedad de Crohn, linfoma, cáncer, ansiedad y depresión, o sea, muchas de las cuales pueden ser el resultado, obviamente, de una inflamación persistente. Hay ciertos puntos para tener en cuenta en cuanto, o sobre la psoriasis, ¿sí? La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, ni tampoco indica que la persona es descuidada en su higiene, ¿sí? La psoriasis no solo la padece el paciente, su entorno personal también se ve afectado, obviamente por las repercusiones físicas y psicológicas de la enfermedad, o sea, ¿viste? Cuando aparece por ahí en lo que es la cara, los codos y demás, es como que la persona no quiere que se le vea, entonces, bueno, socialmente es como que se siente también afectado. Los pacientes con psoriasis a menudo sufren de lo que es la baja confianza, baja autoestima, obviamente lo que impacta en sus relaciones y en su vida social. Eso es una enfermedad crónica, sí, que puede controlarse siguiendo, vamos a decir, un tratamiento adecuado, sin importar dónde esté localizada la psoriasis. Se presentan en brotes con exacerbaciones, o sea, cuando la persona, por ejemplo, está estresada, ¿sí? Es cuando más se manifiesta, y cuando se le pasa, vamos a decir, el estrés, se produce lo que es la remisión. Existen 5 tipos de psoriasis, sin embargo, en el entorno clínico los pacientes habitualmente presentan más de un, vamos a decir, subtipo de psoriasis, ¿no? Y el abordaje de la psoriasis obviamente debería ser personalizada para cada paciente en función del tipo de psoriasis que tenga, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros trastornos autoinmunes son comunes entre los pacientes con psoriasis. O sea, generalmente la gente que tiene psoriasis generalmente tiene alguna afección cardiovascular o, por ejemplo, tiene diabetes u otros, vamos a decir, trastornos autoinmunes. Por ejemplo, los celíacos también. La psoriasis obviamente está también relacionada con el desarrollo de la artritis psoriásica, ¿sí? Aunque no todas las personas con psoriasis desarrollan lo que es, vamos a decir, la artritis psoriásica. Y en el paciente con psoriasis es importante moderar lo que es el consumo del alcohol, que obviamente es el que puede empeorar más la enfermedad, ¿sí? Etiopatogenia, y le puse. La psoriasis es una enfermedad hereditaria, aunque no se conoce todavía el modo de herencia, pero existe una predisposición genética compleja y probablemente multifactorial de, vamos a decir, poder tener diabetes. Entonces ahí les puse, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria no contagiosa de la piel, de carácter crónico, aunque fluctuante, va y viene, ¿sí? Que puede afectar además de la piel las uñas, las articulaciones, como recién les dije, la artritis psoriásica, y menos frecuentemente lo que son las mucosas, ¿sí? Acá les puse. Según se ha avanzado también se desconoce vamos a decir, la causa exacta de por qué
aparece, vamos a decir, la psoriasis, pero se sabe que hay un factor desencadenante, ¿sí? Que puede ser emocional, que puede ser ambiental, que puede ser obviamente genético, y que obviamente es el que desencadena el brote y puede llegar también a empeorar lo que es la situación clínica, ¿sí? Psoriasis patológica, ahí les puse. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Crónica, caracterizada por hiperplasia de la epidermis debida a la hiperproliferación aberrante de los queratinocitos, es genéticamente determinada, inmunomediada, obviamente por los linfocitos T, y exclusiva del género humano, ¿sí? Entonces acá yo les puse, es una patología que se enmarca dentro del conjunto de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Estas se pueden definir de forma general, como trastornos caracterizados por la producción de anticuerpos o de células efectoras que reaccionan contra los propios tejidos de uno o de varios órganos. Acuérdense cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema inmunológico, ¿sí? No se sabe por qué, sí se sabe que hay factores desencadenantes, atacan células sanas, tejidos sanos u órganos sanos del cuerpo humano, produciendo, vamos a decir, produciendo uno mismo la enfermedad, ¿sí? Acá les pongo lo que es el dibujito, una piel normal, ¿sí? Lo que hay es una superproducción de queratinocitos que justamente, ¿sí? Se van a acumular porque no se van a alcanzar a caer, entonces forman la lesión elemental, que es una placa eritematosa, ¿sí? Pues primero empieza con una manchita colorada, después se va poniendo, vamos a decir, blanquita, un blanco más plateado, y cuando está en esa, vamos a decir, en esa etapa, empieza a picar, a arder, como sentir quemor, ¿sí? Entonces ahí estamos en lo que es ya la lesión elemental de psoriasis. O sea, acordémonos que la psoriasis obviamente es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, si el principal encargado de combatir infecciones, se activa en momentos inadecuados y obviamente comienza a causar problemas, ¿sí? Acá les puse también el sistema inmunitario del cuerpo. El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra las enfermedades, infecciones, ¿sí? Pero si tiene una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca las células sanas de su cuerpo por error, ¿sí? Y las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. Obviamente, o sea, ¿por qué el sistema inmune ataca, ¿sí? A células sanas o tejidos sanos u órganos sanos? Hasta ahora no se sabe, pero sí se sabe obviamente que hay un factor desencadenante, ¿sí? Acá les puse tolerancia inmunitaria. Tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta frente a un antígeno, ¿sí? Virus, bacteria, lo que sea, inducida por la exposición previa a ese antígeno, ¿sí? O sea, yo estuve en contacto con ese antígeno, ¿sí? Con esa bacteria, virus y demás, estuve expuesta, pero cuando me vuelvo a poner en contacto con esa bacteria, o sea, con ese antígeno, el sistema inmunitario no responde. Esa es la tolerancia autoinmune, o sea, es la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, ¿sí? Inducida por el contacto previo con dicho antígeno. O sea, los antígenos, ¿sí?, que inducen este estado de tolerancia se denominan tolerógenos. Perdón, pero estoy medio trabada. Diferenciando de los que se producen, de los que producen la respuesta inmunógenos. La tolerancia se desarrolla de modo natural, ¿sí? O sea, cuando el sistema de autotolerancia falla, o sea, la incapacidad para responder ante las propias células, se produce la aparición de lo que son las enfermedades autoinmunes. O sea, que la tolerancia inmunológica se define como la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno. Ya sea propio o ya sea que venga de afuera, ¿sí? Entonces los antígenos que inducen este estado se denominan tolerógenos, ¿sí? O sea que se diferencian de los que producen lo que es la respuesta inmune, que son los inmunógenos. Entonces la tolerancia se desarrolla obviamente de modo natural. Y obviamente cuando falla, ¿sí?, el sistema de autotolerancia, que es la incapacidad de responder ante estas células, es ahí donde se producen las enfermedades autoinmunes. O sea, no se sabe
¿qué factor es el que desencadena que el sistema inmunitario, o sea, responda de esa manera, ¿sí? O sea, atacando células sanas, órganos o tejidos del cuerpo que están sanos y son propios? Y obviamente no se sabe por qué. Cuando teóricamente, o sea, el sistema inmune reacciona, ¿sí?, frente a antígenos, vamos a decir, propios y de afuera. Pero muchas veces no funciona si no hay respuesta, y después lo que hace es, vamos a decir, reactivarse en contra o atacando células propias del cuerpo que están sanas, como los tejidos u órganos. Acá les puse también, a ver, bueno, la intolerancia inmunológica no es innata, sí es adquirida, o sea, el mismo cuerpo aprende a responder ante, vamos a decir, antígenos, o sea, bacterias y virus que vienen de afuera y los propios que están adentro, ¿sí? Y obviamente, o sea, la intolerancia inmunológica, que no es innata y es adquirida, se induce en las siguientes condiciones, ¿sí? O sea, primero, se da en la época fetal y en los primeros días de vida, o sea, en mi cuerpo, mi sistema inmunológico, yo salí del útero, listo, tiene que reaccionar al medio ambiente, o sea, que estoy afuera de lo que es el útero, ¿sí? Mediante administración de antígenos muy inmunógenos en grandes cantidades o por medio del tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Por fallo del sistema de presentación del antígeno, ¿sí?, por parte de las células, vamos a decir, SMF, que es el síndrome de fibromialgia, ¿sí? También puede responder por la neutralización o ausencia, ¿sí?, de lo que es el CD28, que es un, vamos a decir, un receptor celular presente en la membrana de los linfocitos. También lo que es la tolerancia inmunológica tiene como condición, o sea, por supresión periférica clonal de los linfocitos, ¿sí?, que se vuelven, vamos a decir, reactivos, o sea, no responden, ¿sí?, en contacto con el antígeno, en una fase, vamos a decir, de inmadurez de los receptores, por eliminación de los receptores o las células capaces de reaccionar con los antígenos propios, y en los procesos de maduración de los linfocitos T en el timo o de los linfocitos B en la médula ósea. O sea que el sistema inmunológico, su activación, es cuando yo ya nací. O sea, dentro del útero, o sea, acuérdense que está la madre, que con el cordón umbilical obviamente pasa todo lo que son defensas, comidas, proteínas, bueno, o sea, para obviamente ir desarrollando el bebé en todo, ¿no? Desde el cerebro, médula espinal, órganos, tejidos y demás. Cuando el bebé ya está formado, que sale, ¿sí?, ahí es donde se activa el sistema inmunológico, ¿sí? Y obviamente las vacunaciones que nosotros recibimos cuando, o sea, los bebés nacen es justamente para activar, ¿sí?, el sistema inmunológico, o sea, todas las vacunas que se les ponen. Acá les puse, bueno, justo lo que es la tolerancia inmunitaria, ¿ve? Por ahí viendo, o sea, lo que es el dibujo uno lo puede entender mejor. Acá les puse tolerancia inmunitaria, tolerancia del sistema inmunológico, o sea, tolerancia, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo reacciona. Es la falta de respuesta frente a un organismo extraño, ¿sí?, que estuvo en contacto ya, vamos a decir, con nuestro cuerpo. Entonces acá les puse, cuando los linfocitos específicos entran en contacto con el antígeno, o sea, con el virus, los linfocitos pueden activar, ¿sí?, se pueden activar produciendo respuestas inmunitarias, o sea, atacando el antígeno, ¿sí?, o se pueden inactivar o eliminar, dando lugar a la tolerancia, ¿sí? Esos son lo que es tolerancia inmunitaria. Factores, ¿sí? O sea, los factores que, vamos a decir, desencadenantes de la psoriasis. Bueno, yo acá les puse, no está del todo claro, o les hago el comentario, no está del todo claro qué es lo que hace que el sistema inmunitario funcione mal. ¿Sí? Hay muchos estudios, pero no se sabe exactamente, o sea, por qué el sistema inmunitario funciona mal y nos provoca lo que son las enfermedades autoinmunes. Los investigadores creen que tanto la genética como los factores ambientales juegan un papel, vamos a decir, importantísimo. Pero la afección, la ventaja que tiene, dentro de todo lo malo que es, o sea, lo incómodo que es la persona que lo padece, no es contagioso. O sea, muchas personas con predisposición a la psoriasis pueden estar libres de síntomas durante años, hasta que hay un factor que desencadena
por algún factor alterador o psicológico o medioambiental, desencadena lo que es esta enfermedad, ¿sí? Los desencadenantes más comunes de la psoriasis, vamos a decir, son las infecciones, por ejemplo, las amigdalitis o infecciones cutáneas, el clima, especialmente el frío, la sequedad, lesiones en la piel como un corte, una raspadura, una picadura de insecto, una quemadura, ¿sí? Vamos a decir, por el sol grave, ¿sí? El estrés, fumar y la exposición al humo en segunda mano, o sea, yo no fumo, pero vivo con alguien que fuma, consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, incluido el litio, los medicamentos para la presión arterial alta y los medicamentos antipalúdicos, retirada rápida de los corticosteroides orales y sistémicos, ¿sí? O sea, dentro de lo que son los factores desencadenantes más comunes, o sea, que se puede identificar, son genéticos. Acá yo les puse, aunque la mayoría de los autores la consideran no hereditaria, otros optan por definirla como una patología de herencia poligénica. Si un padre tiene psoriasis, podría el individuo ser un 15% reactivo. Si los dos padres son psoriásicos, el individuo podría ser entre un 30 y 40% reactivo en alguna parte de su vida. Ambientales les puse también, sí, el clima, mejora en climas cálidos con alta exposición solar y empeora con el frío, y la estacionalidad, o sea que la psoriasis empeora en invierno y mejora mucho durante el verano y cuando la persona se expone, ¿sí?, al sol, o sea, toma sol. Bueno, ahí les puse las infecciones, lesiones en la piel, el estrés, fumar, el consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, cuando se retiran los corticosteroides orales y sistémicos. La obesidad también tiene mucho que ver, ¿sí? Acá les puse la obesidad, en particular la abdominal, ¿sí? Cuando hay mucho abdomen, se considera en la actualidad como un proceso inflamatorio crónico de bajo grado que participa de forma activa en el desarrollo de los fenómenos fisiopatológicos, ¿no?, responsables del síndrome metabólico y la morbilidad cardiovascular a través de la secreción de adipocinas y citocinas proinflamatorias, ¿no? O sea, la psoriasis, dentro de todos los factores desencadenantes, tiene lo que son infecciones, traumas físicos, medicinas, estrés emocional, fumar, alcohol, y dentro de ellos está la obesidad, que la obesidad es un trastorno, hoy en día se considera una enfermedad, ¿sí?, que no solamente, o sea, ataca lo que es el sistema cardiovascular, sino también lo que es el sistema hepático, porque obviamente lo que es la adiposidad, ¿sí?, te desregula o te descalibra ciertas funciones de los distintos sistemas, ¿sí?, de salud que obviamente tiene la persona. Forma clínica de la psoriasis, o sea, formas clínicas. Los síntomas, o sea, los signos y síntomas de la psoriasis pueden variar obviamente de persona a persona, ¿sí? Como les puse acá, ¿cómo se describe la psoriasis? Como para que tengan una idea, la psoriasis es una enfermedad cutánea hereditaria, eritematodeescamativa muy frecuente, ¿sí? Se caracteriza por las lesiones bien definidas con escamas típicas, blanco nacarado, ¿sí? Tenemos la psoriasis en placas, bueno, sí, o sea, que vendrían a ser en sí, o sea, cuando me preguntan siempre las lesiones elementales de la psoriasis, ¿sí? Son parches de piel rojiza cubiertos de escamas gruesas y plateadas, ¿sí? O son pequeños puntos escamosos que generalmente se ven en los niños, ¿sí? Se ve como una piel seca, agrietada, que puede sangrar o picar, ¿sí? Tiene mucho picor, mucho ardor, mucha irritación, ¿eh? Las uñas, por ejemplo, están engrosadas, están picadas, acanaladas, las articulaciones, por ejemplo, muchas veces están rígidas, ¿eh? O sea, las manchas de psoriasis pueden ir desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes que abarcan, vamos a decir, zonas grandes, ¿sí? Las áreas más comunes afectadas son la espalda lumbar, ¿sí? Los codos, las rodillas, también pueden ser las piernas, las plantas de los pies, el cuero cabelludo, la cara, la palma de las manos, pero la mayoría de los tipos de psoriasis tienen ciclos. O sea, ¿qué quiere decir? Con brotes que duran semanas o meses y después, bueno, van disminuyendo.
Entonces, las formas clínicas tenemos lo que es la psoriasis en placas, ¿sí? Es la forma más frecuente y produce, vamos a decir, parches secos, elevados y rojos en la piel, ¿sí? O sea, las lesiones, que justamente están cubiertos de escamas plateadas. En lo que es la psoriasis de las uñas, también, ¿sí? La psoriasis puede afectar las uñas de las manos y los pies, provocando picor, ¿sí? Un crecimiento anormal y cambios de color, ¿no? Las uñas psoriásicas pueden aflojarse y separarse del hecho unguial, perdón, pero, llamado onicólisis. Obviamente también hace que se, vamos a decir, que se aflojen y se caigan, ¿sí? Tenemos la psoriasis en gota, ¿sí? O gutata. Este tipo, vamos a decir, de psoriasis afecta principalmente a niños y jóvenes. En general se desencadena por una infección bacteriana, ¿sí? Como la amigdalitis estreptocópica, o sea, lesiones escamosas en forma de gota en el tronco, ¿sí? Los brazos o las piernas, creo que hay una fotito después. Psoriasis inversa o invertida. Esto afecta principalmente a los pliegues de la piel, por ejemplo, de la ingle, ¿sí? Los pliegues que hay, ¿sí? Los glúteos, los senos, o sea, donde hay, pliegues, ¿sí? Por ejemplo, abajo de los senos. Ahora vamos a ver unas fotitos. Tenemos lo que es la psoriasis eritrodérmica, ¿sí? O sea, es el tipo menos frecuente y puede abarcar todo el cuerpo con una erupción roja, con descamación que puede, vamos a decir, provocar picazón o ardor. Después tenemos, a ver, la psoriasis pustulosa, ¿sí? Que es una forma excepcional de psoriasis que causa lesiones claramente definidas y llenas de pus. Tenemos la psoriasis de las uñas, ya la dijimos. Artritis psoriásica, ¿sí? La artritis psoriásica provoca inflamación y dolor en las articulaciones parecido a lo que es la artritis. Y según su extensión, o sea, según la cantidad de cuerpo, porcentaje de la piel, o sea, del cuerpo que tenga, tenemos lo que es leve, ¿sí? Cuando es, vamos a decir, apenas, o sea, que tiene, vamos a decir, apenas, vamos a decir, en la cara, muy, vamos a decir, muy esporádico. Moderada es cuando ya tenés, por ejemplo, la cara, tronco, ¿sí? Y la grave es cuando ya te abarca todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, según su extensión, se clasifica en leve, moderada y grave, ¿sí? Acá les puse los distintos tipos de psoriasis. Acá están las psoriasis de los que están en los pliegues, estas que parecen forma de gotas, que están, por ejemplo, en toda la espalda. Fíjense acá. Acá tenemos lo que es la psoriasis, vamos a decir la primera, ¿no? O sea, en placas, la psoriasis en placas. Después tenemos, no está la de la uña. Psoriasis en gotas, es esta. La psoriasis inversa, la que está en los pliegues. Acá, bueno, están los senos y demás. La psoriasis eritodérmica, es menos frecuente, que generalmente abarca todo el cuerpo. ¿Hay más? Tenemos acá lo que es, la de las uñas, fíjense cómo dejen las uñas. Esto es la artritis psoriásica. Y esta es la artritis, la psoriasis pustulosa, que se hacen eczemas y demás, que sangra, ¿sí? O que puede despedir algún líquido. Son los distintos tipos de psoriasis que hay. Hoy en día hay muchos tratamientos médicos efectivos, donde obviamente, o sea, se le enseña a la persona a controlar sus emociones, a controlar, o sea, los factores desencadenantes, ¿sí? Cuando una persona es muy nerviosa, está estresada, preocupada o muy ansiosa, generalmente se le enseña a controlar esas emociones para que no sean un factor desencadenante para lo que es, vamos a decir, el brote de psoriasis. Según la localización, tenemos en la cara, presencia de descamación sobre todo alrededor, vamos a decir, de la nariz, ¿sí? Las cejas a menudo, suele extenderse a todo lo que es la frente, la sien, o sea, cerca del cuero cabelludo. En el cuero cabelludo, ¿sí? O sea, entre un 70 y un 80% de los pacientes con psoriasis presentan lesiones en el cuero cabelludo, que a veces parece caspa, pero cuando se empieza la persona, ¿no es cierto?, a rascar, o sea, eso se termina lastimando y forman las placas eritematosas, ¿sí?
Tenemos en lo que son las extremidades, es común la aparición de psoriasis en la rodilla y los codos, ¿sí? O sea, las lesiones pueden distribuirse de forma asimétrica, o sea, si tengo en un codo, tengo los dos, en las rodillas son las dos. Vamos a decir, si es de un lado, es del otro también, ¿sí? Tenemos lo que es la psoriasis palmoplantar, ¿sí? Afecta tanto a las palmas de las manos como a las plantas de los pies. Se caracteriza obviamente por la inflamación de la piel que se engrosa, se reseca, y obviamente se agrieta, que obviamente puede sangrar o causar dolor. Tenemos también lo que es psoriasis en los genitales, es una localización relativamente frecuente, llegando vamos a decir, afectar el 60% de los pacientes. En el caso de los hombres suele ser muy común, ¿sí? La aparición de una lesión enrojecida en el glande, ¿sí? En el caso de la mujer aparece enrojecimiento de la piel que se extiende hasta la vagina. Las orejas, los pliegues detrás de las orejas, atrás de las orejas, se extienden hacia los márgenes del cuero cabelludo. También es muy común ver detrás de las orejas. En el tronco, sí, las placas de psoriasis suelen tener, vamos a decir, una forma de disco, aunque existe una gran, vamos a decir, variabilidad en el tamaño y en la forma de las lesiones, ¿sí? Las lesiones más frecuentes en la espalda se encuentran en lo que es la baja espalda, o los pliegues, vamos a decir, del pecho y del ombligo. Bueno, psoriasis unguial es una de las manifestaciones más frecuentes de psoriasis, afecta al 45% de los pacientes, es más frecuente en las uñas de las manos que en las de los pies, donde aparecen, vamos a decir, pequeños hoyitos, agujeritos en la superficie de la uña, ¿sí? Conocido como pitin unguial, decoloración, como si fuera una mancha de aceite, ¿sí? Onicólisis, que es la separación de la uña, vamos a decir, con el lecho unguial. O sea, esas según las localizaciones, ¿no? Acá les puse. En el cuero cabelludo, detrás de la oreja, ¿sí? Fíjense en la parte de la nuca, los codos, la psoriasis de la palma de la mano, que ya yo lo he visto y por ahí, bueno, charlando, porque me ha tocado tratar, arde muchísimo y pica muchísimo, lo mismo que esto del pie, arde y pica mucho. Comorbilidades de la psoriasis, ¿sí? La psoriasis es una enfermedad, vamos a decir, crónica, inmunomediada, de carácter inflamatorio. Entonces, estas tres características principales, crónica, inmunomediada, inflamatoria, definen que a día de hoy tenga consideración de enfermedad sistémica, ¿sí? O sea, hay hecho, vamos a decir, de estudios recientes, han concluido que hasta el 73% de los pacientes con psoriasis presentan al menos una comorbilidad, ¿sí? La detección temprana obviamente permitirá un tratamiento adecuado y precoz de estas enfermedades, ¿sí? No solamente de las enfermedades que desencadenan, sino de la misma psoriasis. Y las principales comorbilidades asociadas a la psoriasis son el síndrome metabólico, artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, inflamación intestinal, enfermedad de Crohn, cáncer, trastornos psiquiátricos, ¿sí? Hígado graso no alcohólico. Diagnóstico, o sea, ¿cómo se diagnostica la psoriasis? ¿Sí? O sea, cuando me llega a mí la persona, ¿sí? O sea, cuando me llega la persona, ¿qué es lo que yo veo? ¿Sí? Primero, yo les puse acá, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es básicamente clínico en función, obviamente, de la morfología de las lesiones y obviamente dónde está distribuido. O sea, si tiene poco, si tiene mucho, ¿sí? Dónde está localizado, o sea, qué nivel tiene, 1, 2, 3, leve, grave, vamos a decir, o sea, cómo se me presenta a mí la piel, ¿sí? Y acá les puse, el diagnóstico diferencial se debe de establecer en función, ¿sí?, de las diferentes formas de psoriasis. Según la lesión que presente, es el tipo de psoriasis que obviamente va a tener. Entonces acá les puse, para garantizar, ¿sí?, el tratamiento adecuado a la psoriasis desde una fase temprana, es necesario incluir el diagnóstico precoz de la enfermedad que nosotros vemos que la puede llegar a producir, y prevenir y tratar lo que son las comorbilidades asociadas, ¿sí? O sea, como hay estas que les nombré acá, artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, o sea, si la persona cuando yo hago la análisis tiene algo de esto, ¿sí?
obviamente está medicada o no está medicada, entonces generalmente uno deriva a que se trate estas, vamos a decir, afecciones, para después, o sea, cuando ya está medicado por el médico, yo puedo proceder justamente a un protocolo, ¿sí? Para poder, obviamente, tratar la lesión, ¿sí? La lesión que me quede. Acá les puse tópico, o sea, generalmente los tratamientos que son tópicos, o sea, es alguna crema que primero se trata, el médico te va a tratar las enfermedades, vamos a decir, que pueden desencadenar la psoriasis, ¿sí? Pero después te lo deriva a vos, para que vos uses, vamos a decir, o sea, hagas lo que es la corrección, ¿sí? O el tratamiento de la lesión que quede. Entonces, nosotros usamos de forma tópica, acá les puse. Los tratamientos tópicos están indicados en las formas leves que afecten menos del 10% de la superficie corporal. O sea, nosotros podemos tratar, vamos a decir, las psoriasis leves o moderadas. Una limitación del tratamiento tópico es el bajo cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las personas que tienen psoriasis dejan los tratamientos porque no tienen la paciencia, la disciplina, o vamos a decir, el compromiso de me tengo que poner la crema todos los días, o cada 8, 10 horas. Entonces, generalmente, la mayoría abandona lo que es, vamos a decir, los tratamientos cosmiátricos, ¿sí? En cuanto, acá les puse las distintas formulaciones disponibles según la zona anatómica, se recomienda utilizar soluciones, espumas para zonas pilosas, cremas, emulsiones para áreas extensas y pomadas y ungüentos para zonas más secas, por ejemplo, codo, rodillas, palmas, plantas. Entonces, en síntesis, cuando nos derivan a nosotros pacientes psoriásicos, siempre nos encontramos con ese problema, que nosotros cuando tenemos que tratar la lesión de forma tópica, con cremas, espumas y demás, obviamente según la zona donde esté localizada, y obviamente la extensión, ¿sí? O sea, si es poco o mucho, nos encontramos con ese problema con los pacientes psoriásicos, que no terminan los tratamientos porque no se colocan las cremas, vamos a decir, como nosotros se los indicamos para poder solucionar el tema de la lesión elemental. Otros tratamientos que hay son los corticoides tópicos, que actúan aclarando las placas y reduciendo la inflamación, si bien difícilmente no curan la lesión, pero les saca, vamos a decir, lo que es la inflamación y el picor. ¿Qué más? Tenemos los corticosteroides, ¿sí? Perdón, tenemos los córticos esteroides, ya les puse los ungüentos corticosteroides suaves, acá les puse hidrocortisona, suelen recomendarse para zonas sensibles como la cara, ¿sí? O los pliegues de la piel. Tenemos los análogos de la vitamina D, ¿sí? Las formas sintéticas de vitamina D, como le es el calciprotieno y el calcitriol, ¿sí? Que retardan el crecimiento de las células de la piel. Tenemos los retinoides, ¿sí? Actualmente el derivado del ácido retinoico más empleado por vía sistémica para el tratamiento de la psoriasis es el acitretino, ahí les puse, inhibidores de la calcineurina, como el tracolimus, Protopic, y el pimecrolimus, el IDEL, que reducen lo que es la inflamación, ácido salicílico, ¿sí? O sea, los champús de ácido salicílico y las lociones para el cuero cabelludo, que reducen lo que es la descamación de la psoriasis del cuero cabelludo, alquitrán de hulla, ¿sí? Terapia de Weckermann, algunos médicos combinan el tratamiento con alquitrán de hulla con fototerapia, conocida también como terapia de Weckermann, ¿sí? Antralina, otro producto de alquitrán, que es una crema que se utiliza para retardar lo que es el crecimiento de la piel, y lo que es la fototerapia, o sea, se usa muchísimo, que es que se puede efectuar por, vamos a decir, por medio de exposición solar o empleando lámparas que emiten diversas longitudes de luz como UVA o UVB. Tenemos también lo que son los tratamientos biológicos, ¿sí? Que son medicaciones destinadas a bloquear puntos específicos de proceso inflamatorio, obviamente que produce la psoriasis. Acá les puse tratamiento sistémico de la psoriasis, los tratamientos sistémicos que se emplean en lo que es psoriasis, la moderada, ¿sí? Y grave, que no responde, o sea, sistémicos de la psoriasis, o sea, los que pueden o no dar resultados, ¿sí? Nosotros sabemos que lo tópico no da mucho resultado, ¿sí?
vamos a decir, es bueno hasta un 20% en una persona que tenga poquito, ¿sí? O una psoriasis leve, pero la mayoría que por ahí tiene mucha psoriasis en distintas, o sea, está localizado en distintas partes del cuerpo, muchas veces, o sea, cuesta lo que es forma tópica, entonces hay que complementarlo con una, vamos a decir, con un tratamiento sistémico, o sea, que sea oral. O sea, nosotros damos la forma tópica, o sea, que se ponga crema, pero el médico lo complementa, vamos a decir, con fármacos. Después tenemos lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, y le puse, ¿sí? La fosfodiesterasa 4 se encuentra en las células inmunes epiteliales y cerebrales y modula la inflamación. Los fumaratos son un grupo de fármacos que inhiben un complejo proteico que a su vez da lugar a la inhibición de la producción de proteínas inflamatorias, ¿sí? En cuanto a lo que es la psoriasis en sí, nosotros vía cosmiátrica podemos tratar lo que es la psoriasis leve, media, ¿sí? La grave obviamente nos deriva el médico, pero como enfermedad autoinmune nosotros tenemos, o sea, en lo que es en el gabinete cosmiátrico, tenemos, o sea, estudios hechos. La mayoría de la gente que tiene una psoriasis leve de forma tópica lo puede controlar y además se le enseña, ¿sí?, a controlar, vamos a decir, los factores desencadenantes. Generalmente hoy por hoy es el estrés. Es el estrés, lo que es la obesidad, que haga actividad física, obviamente que haga una dieta, que pueda bajar de peso, ¿sí? Acuérdense que la obesidad es una enfermedad, está hoy, vamos a decir, dentro de lo que son una enfermedad, ¿sí? Después tenemos de forma, vamos a decir, sistémica, o sea, cuando hay que medicar, porque por ahí la persona tiene mucha psoriasis, vamos a localizar en muchas partes del cuerpo y ya de forma tópica no alcanza, ¿sí? Si bien nosotros le podemos dar un jabón para que se bañe, un shampoo para el cuero cabelludo y demás, pero necesita algo que le controle, vamos a decir, lo que es la picazón, el ardor, la sensación de que le quema, ¿sí? Que además controle la lesión elemental, o sea, la inflamación. Entonces, generalmente el médico te da toda esa parte sistémica con corticoides y demás vía oral, ¿sí? Y nosotros hacemos el tratamiento de la lesión, ¿sí? Siempre cuando viene un paciente con psoriasis, nosotros hacemos el tratamiento de la lesión, pero tenemos que derivarlo al médico, justamente para que el médico ya resuelva, ¿sí?, qué tipo de psoriasis es, dónde está localizada, ¿sí? Y obviamente, si por ahí hay que dar una medicación oral o solamente con un tratamiento cosmiátrico, ¿sí?, podemos resolver el tema de las lesiones. Lo que es la psoriasis es, vamos a decir, se produce por un factor desencadenante. Hoy por hoy es mucho lo que es el estrés, la preocupación, la ansiedad, ¿sí?, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, ¿sí? Más allá también de los factores ambientales, mucho frío, mucho calor, ¿sí?, desencadenan, o sea, son factores desencadenantes más allá de que la persona venga, vamos a decir, con una carga hereditaria, aunque sea poquita, pero hay factores desencadenantes. Por eso, hoy por hoy, en lo que es cosmiatría, acuérdense que nosotros tomamos al individuo para tratarlo de forma interdisciplinaria, primeramente hacemos una análisis profunda, ¿sí?, para ver si, bueno, si tiene, vamos a decir, los padres o alguien del familiar con psoriasis, y de ahí, obviamente, vamos indagando dónde trabaja, dónde vive, cómo es su vida familiar, cómo es su vida de trabajo, ¿sí?, si tuvo COVID, secuelas de COVID, o sea, cómo está emocionalmente, si está preocupado, si tiene ansiedad, qué es lo que lo aqueja, qué es lo que, vamos a decir, le pasa emocionalmente, porque acuérdense que todo lo que es emocional se exterioriza en enfermedades, ¿sí?, o vamos a decir en lesiones de la piel, o sea, afecta órganos, tejidos y afecta también lo que es la piel. Entonces, para tratar de forma interdisciplinaria la psoriasis, ¿sí?, cuando yo, vamos a decir, ya haciéndolo en la anamnesis, yo ya sé que es psoriasis, sé que es leve o no, o sea, si es leve o moderada o si es grave, entonces yo lo que tengo que hacer es tratar la lesión, pero derivar al médico, ¿sí?, para que el médico resuelva si necesita o no
tratamiento sistémico, o sea, si necesita remedios o no, y nosotros después hacemos en forma cosmiátrica lo que es el tratamiento de la lesión, ¿sí? Bueno, cualquier consulta, chicas, al grupo.